Bendiciones, Shalom, el Padre te bendiga. Estamos conectados a través de las redes sociales, Instagram, Facebook y el canal de YouTube. Pastor Eric Ticera, Ministerio La Senda Antigua, Luz a las Naciones de México, Sonora. Damos gracias a Yahweh por estar una vez más a través de las redes sociales. Vamos a tener hoy un mensaje especial, hoy día sábado. Un mensaje profético que tiene que ver con los 3 días de oscuridad. Y vamos a iniciar entonces con una oración entregando al Padre este mensaje, que Él pueda hablar a tu vida, pueda darte luz, porque es un tema importante de entender, ya que miles de personas en el mundo entero están con miedo, están con temor, están con dudas, están con incertidumbre con respecto a los 3 días de oscuridad, qué va a pasar a través de este eclipse, qué va a ocurrir a partir del lunes. Entonces, quiero hablar un poquito acerca de este tema. Ya tiempo atrás, años, he hablado acerca de los 3 días de oscuridad. Y quiero hablar hoy bíblicamente acerca de este tema, ya que muchos hermanos que conocen la verdad de Yahweh, la palabra, Torah, no entienden en profundidad bien este tema. ¿Por qué? Porque se dejan llevar por lo que enseñan. Hay muchas personas en las redes enseñando muchas cosas que no son verdad, que no son de Yahweh. Entonces es importante entender este tema, ya que la misma palabra de Yahweh a través del profeta dice que claramente mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Entonces vamos a iniciar, vamos a hacer una oración al Padre entregando este mensaje en sus manos. Gracias, Padre, te damos por este tiempo, por la senda antigua. Gracias, Padre, por este tiempo de poder compartir tu palabra. Que este mensaje que voy a compartir sea de bendición para todo aquel que lo escuche. Yo te pido, Padre, que tú hables a cada uno de mis hermanos a través de tu Espíritu y que ellos puedan entender este tema de los 3 días de oscuridad. Que tu pueblo despierte, que tu pueblo pueda tener luz, entendimiento, discernimiento acerca de esta verdad y de este tema profético. En el nombre de Yahshua te damos gracias, Padre. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos a iniciar el mensaje de hoy. Vamos a ir directo al mensaje. Y el mensaje se llama Los 3 días de oscuridad. Así se llama el mensaje de hoy. Y es un mensaje que lo armé y lo comparto porque el Padre me pone poder compartirlo y hablar bien este tema, ya que es un tema que muchas personas entienden mal, comprenden mal. Entonces, realmente es un tema muy mal enseñado, que aún hay hermanos en la fe, pastores, siervos, están hablando mal sobre este tema. Entonces, tenemos que entender que para ir a la verdad de Yahweh, tenemos que ir siempre al principio. Cuando Yahweh crea todas las cosas, Él lo hace en 6 días, y el séptimo reposa. Y ayer mismo di un mensaje muy importante acerca del año nuevo, el año nuevo bíblico. Y yo hablaba de que Yahweh en el principio separó la luz de las tinieblas. Yahweh es luz. Yahweh habita en todos lados, es decir, habita en la luz y habita en las tinieblas. Pero, claramente, Yahweh es luz. Es decir, que Yahweh no es tinieblas. Eso es lo primero que tenemos que entender. Por eso cuando Yahweh crea la creación, toda, los cielos y la tierra, Él determina el día como tarde y mañana. Él no determina el día como noche. Y esto ya lo expliqué ayer. Tenemos que entender que Yahweh cuenta los días como luz. Entonces, el que es tinieblas es Lucifer, el querubín grande y protector que se rebeló contra Yahweh y que fue expulsado del reino de los cielos, y la tercera cuarta parte de los ángeles cayeron a la tierra.
Lucifer, que es llamado como Satanás, Diablo, Belcebú, la serpiente antigua, etcétera, etcétera, él claramente es tinieblas. Él decidió ser tinieblas. Él decidió ser oscuridad. Entonces lo que sucede es que todo lo que es tiniebla, todo lo que es oscuridad, representa el reino de Satanás, al reino de las tinieblas. Cuando vamos a la Biblia, cuando vamos a las Escrituras. Pero proféticamente, los versículos, los libros proféticos, cuando habla de oscuridad, está hablando de juicio. Eso es lo que tenemos que tener en primer lugar. Ahora, tenemos que ir a la Biblia y entender si los 3 días de oscuridad están en la Biblia. Porque muchos hermanos le creen más a la NASA, muchos hermanos le creen más a un tal profeta, un tal siervo, un tal pastor que dice que los 3 días de oscuridad van a suceder, pero hay que ver qué dice la Biblia. Por eso dice el profeta Isaías 13:10. Porque en los últimos tiempos las estrellas no brillarán, el sol se oscurecerá, la luna no brillará, no dará su luz. Desde el tiempo antiguo, del antiguo pacto, el profeta Isaías estaba declarando, Yahweh a través del profeta, lo que sucedería en los últimos tiempos. Por eso podemos ver varios ejemplos. Ezequiel 32, versículo 7. Las estrellas no brillarán, cubrirá el sol y no dará su luz, y la luna no brillará. Yahweh hablando a través del profeta Ezequiel, hablando acerca de las señales en el cielo sobre los últimos tiempos. Por eso el pueblo de Yahweh tiene que salir de la ignorancia. El pueblo de Yahweh tiene que salir de las falsas profecías, doctrinas e enseñanzas. Porque el pueblo de Yahweh se pierde por falta de conocimiento. Por eso ese mensaje que yo daba ayer de parte de Yahweh, y Yahweh me mostraba de que su pueblo no escudriña, no estudia, no se sienta a leer la Biblia. Y si el pueblo de Yahweh no escudriña, no conoce la verdad de Yahweh, se va a perder. Porque están esperando profecías que no van a suceder. Están esperando acontecimientos que no van a suceder. Hay hermanos cristianos, hermanos que conocen la restauración de las Escrituras en el hebreo, creen que a través de este eclipse va a haber 3 días de oscuridad. Eso es porque no estudian la Biblia, no entienden, no escudriñan. Están acostumbrados en el cristianismo y en el catolicismo leer 2, 3 versículos y cerrar la Biblia. Y el propósito de este ministerio es predicar la verdad de Yahweh, que los hermanos se estudien. Hay hermanos que me dicen, quiero saber acerca del día de reposo. ¿Qué hago? Estudio un mensaje que yo le comparto ahora. Ah, pero dura 1 hora. Y sí, tiene que sentarse, agarrar la Biblia, un cuaderno y estudiar 1 hora acerca del tema del Shabbat. Si usted estudia, lee, escudriña la Escritura y se pone a escuchar el mensaje, yo le aseguro que cuando termine esa hora, usted va a entender el día de reposo. Yo quiero saber las fiestas. Bueno, hay que estudiar todas. Yo quiero saber realmente el tema del diezmo. Hay que estudiar todo el tema del diezmo. Yo quiero saber si existe o no el infierno. Yo quiero saber cuándo va a venir Mesías. Quiero saber esto, quiero saber lo otro. Hay que estudiar. Hay que escudriñar. Y no está hablando Eric Tiseir acá, está hablando Yahweh a través de este vaso. Porque Yahweh está cansado que su pueblo no haga lo que tenga que hacer. Porque muchos van a ser engañados. Muchos. Y esto no es nada comparado a lo que viene. Porque los sucesos que vienen, si el pueblo de Yahweh no está alerta, no está preparado, no tiene la luz y la verdad de Yahweh totalmente en su vida, van a ser engañados. Van a ser engañados. Entonces la mayoría del pueblo de Yahweh entienden mal las profecías bíblicas, entienden mal el libro de Daniel, entienden mal el libro de Apocalipsis.
Hace unos meses atrás, la NASA supuestamente dio un informe de que iba a haber 3 días de oscuridad. Todo el mundo asustado. Todo el mundo con miedo. Y ese informe fue viral y fue a todo el mundo, y resulta que la NASA no dijo nada. Ahora, la NASA dice que cada 26.000 años en la Tierra, en la humanidad, cada 26.000 años hay 3 días de oscuridad sobre la Tierra. Porque cada 26.000 años el Sol se apaga. Y esto es una mentira grandísima. Y muchas personas lo creen. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento de la verdad de Yahweh. No existen 26.000 años. El hombre en la tierra tiene 6.000 años y justamente estamos llegando a esa fecha, a los 120 jubileos. 6.000 años en la humanidad. De Génesis 1:1 a Génesis 1:2 hay un lapso de mucho tiempo, porque la tierra fue creada desordenada y vacía y quedó así muchos años, mucho tiempo. Que solo ese tiempo lo sabe Yahweh. Por eso los científicos dicen que la Tierra tiene millones y millones de años, porque cuando Yahweh creó la Tierra estaba desordenada y vacía, estaba en tinieblas. Hasta que Él le dio forma, hasta que Él lo comenzó a ordenar y a hacer su creación, del 1:1 al 1:2 pasó un tiempo muy largo. Pero el ser humano tiene 6.000 años en la humanidad. No más. Y yo ya di un mensaje que me lo borraron y lo volví a dar y me lo borraron de vuelta. ¿Qué dice la NASA y qué dice la Biblia? ¿Por qué? Porque muchas cosas que dicen no son ciertas, no son verdad. Porque la palabra de Yahweh dice totalmente lo contrario. Entonces es tiempo de despertar, hermanos. Es tiempo de estudiar, de escudriñar, de conocer realmente la verdad de Yahweh, de salir del engaño. Justamente en este eclipse que va a haber el lunes 8 de abril 2024, la NASA va a lanzar 3 cohetes desde Virginia, Estados Unidos. Y casualidad que esos 3 cohetes tienen nombre satánico. Justamente en el eclipse. Justamente en el eclipse se va a activar la máquina de CERN. Para aquellos que no saben qué es, métanse a TikTok, a YouTube, a Google y averigüen. Máquina de CERN. CERN. Hace mucho tiempo que no la activan. Es una máquina de acelerador de partículas que mide 123.000 kilómetros de forma circular, que está en Suiza, y que la élite y grandes países de mucho dinero, los países que tienen más potencia en dinero y en armamento, financiaron ese proyecto. Supuestamente ellos dicen que quieren crear la partícula de la vida, de cómo fue creada la vida. Totalmente mentira. Lo que quieren hacer es abrir un portal. Quieren abrir portales, quieren manejar las dimensiones de los portales. Y están consumiendo mucha energía. Entonces, justamente el lunes, cuando esté el eclipse, van a abrir este CERN y van a activar esta máquina. Y lo interesante es que el logo de esta máquina es 666. Tienen también a la diosa Shiva y también la máquina se le llama Apolión. Que Apolión es un nombre que viene también del mismo Satanás. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Es tiempo de despertar, es tiempo de entender de dónde vienen las cosas de la élite, del humano, de dónde vienen las cosas de Satanás y de dónde vienen las cosas de Yahweh. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender a discernir las cosas que están sucediendo.
Luego en las redes están muchos videntes hablando de una nueva pandemia, hablando de este eclipse, católicos hablando de que tienen que tener la vela bendita para el día del eclipse, que prendan la velita, que esté ungida. Videntes como Moni, y muchos de ustedes deben saber quiénes son, o como esta mujer que es de Colombia, Deseret Abaré, que son videntes que miles y miles de personas los siguen, a estas dos mujeres, y que ellas están diciendo lo que dicen las cartas. Eso es espíritu de adivinación. Y sé que hay hermanos, yo sé que hay hermanos que se meten a sacar información de estos dos videntes. En vez de orar, buscar del Padre y que el Padre les hable, no, van a buscar información a videntes. Entonces el pueblo de Yahweh no está haciendo las cosas correctas. Se está metiendo en lugares que no se tiene que meter. Está sacando información donde no tiene que sacar información. Porque todo esto que yo doy, todos los mensajes que doy, es lo que el Padre me da, no es lo que a mí se me ocurre. Y todo lo que el Padre me da, voy a la fuente, que es su palabra. Y de ahí saco toda la información. Si nosotros vamos a hablar de parte de Yahweh, tenemos que ir al Padre y a su palabra. Y a través de su espíritu vamos a dar el mensaje. No podemos estar viendo o sacando información de otro lado, como muchos hacen. Porque después están, Yahweh me habló, Dios me habló, Jehová me habló, y sacaron información de otro lado. Entonces necesitamos entender los 3 días de oscuridad. Es un tema mal interpretado, mal entendido en las Escrituras. No hay un versículo que diga que va a haber 3 días de oscuridad, ni en los eclipses, ni en el libro de Daniel, ni en el libro de Apocalipsis. Cuando nosotros hablamos de los eclipses fueron creados por Yahweh para señales. Y se lo expliqué en el mensaje de ayer, en Génesis. Yahweh puso por señales las luminarias. Luminaria mayor, el sol. La luminaria menor, la luna y las estrellas. Desde tiempos antiguos, 3000 años antes del Mesías, hay registros como en la antigua Sumeria, el antiguo Egipto, de eclipses lunar, luna en sangre, eclipse de sol. Eclipse total, eclipse parcial. Tanto como en China hay registros de eclipses. ¿Por qué? Porque una de las primeras poblaciones después de Noé fueron los chinos, luego los rusos. Porque se fue multiplicando la humanidad, se fue multiplicando el hombre en la humanidad. Entonces tenemos que entender que los eclipses son creados por Yahweh para anunciar señales. ¿Qué señales? Señales proféticas, señales de los últimos tiempos y señales de sucesos. Es decir, que siempre que hay un eclipse de luna o eclipse de sol, siempre ocurre algo. Hay algo que marca la tierra, la historia. Puede ser una tragedia o puede ser un evento importante. Y tenemos que ir a la Biblia para entender bien este tema. Mateo 24, 29. Miren lo que dice ahí la Escritura. Y en los últimos tiempos habrá señales en el cielo. El sol se oscurecerá, la luna no brillará y las estrellas caerán del cielo. Y esto es algo que ya estamos viviendo. El sol se oscurecerá, ¿qué está hablando? Está hablando de un eclipse de sol. La luna no brillará, está hablando de la luna roja o eclipse de luna. Y las estrellas caer del cielo significa que caen y se desintegran. Y a veces hay filmaciones que ven como luces que se van desintegrando y bajando. Y uno dice, ¿qué es eso? ¿Un meteorito? ¿Un asteroide?
puede ser, pero también pueden ser estrellas que se van desintegrando, que van entrando a la Tierra y van consumiéndose. Por eso dice claramente, antes que el Mesías regrese, habrá señales en el cielo. Los eclipses y la luna en sangre representan la segunda venida del Mesías y los juicios de Yahweh a la tierra. Por eso los eclipses sucedieron muchos años antes del Mesías, en las primeras poblaciones después de la Torre de Babel. Y que el sol se ponga oscuro, según Mateo 24, no podemos hablar de 3 días de oscuridad. No saquemos de contexto la Biblia. Yo he visto hermanos que dicen, no, porque Mateo 24 dice, el sol se oscurecerá, entonces son los 3 días de oscuridad. No podemos sacar de contexto la Escritura. El sol en oscuridad está hablando de eclipse. No habla de 3 días de oscuridad. Y Yahweh me lleva a dar este mensaje para exhortar a su pueblo, para que salga de engaño, que conozca realmente la verdad, que déjese de engañar por lo que dicen los demás, porque cuando aparezca el último antimashiach, cuando aparezca el último anticristo, que no falta mucho, muchos van a ser engañados, muchísimos, porque van a creer muchas cosas que no son ciertas, porque este hombre va a tener poder, va a tener influencia, va a hacer cosas buenas y muchos van a ser engañados. Por eso tenemos que entender que todo lo que es oscuridad representa a Satanás y representa los juicios de Yahweh. La luna oscura y el sol oscuro representa juicio de Yahweh. Y los eclipses representan la segunda venida del Mesías, porque son las señales proféticas que Yahweh determinó. Miren lo que pasó cuando murió el Mesías. Mateo 27:45. En la hora sexta hasta la hora novena hubo oscuridad. ¿Dónde? En la tierra. Sobre toda la tierra, dice. Hubo oscuridad, un tiempo determinado. 6 en la sexta hora, el número 6, hasta la novena, hasta el 9. Que esa sería la hora dentro de Jerusalén, de Israel, que sería 12 p.m., 6 horas, hasta la novena, 3 p.m. ¿Por qué? Porque en el lapso de 12 p.m. a 3 p.m. fue el lapso del sacrificio del Mesías en sus últimos minutos de vida. Porque él muere un 14 de Aviv, que cayó un miércoles calendario solar a las 3 p.m. Y él murió y estuvo muerto 3 días, jueves, viernes, sábado, resucitó al tercer día. ¿Cuándo resucitó? Un sábado a las 3 de la tarde. Por eso él no muere un viernes, él muere un miércoles, porque él muere dentro de un calendario hebreo. Y esto yo lo expliqué en el mensaje de ayer. Porque si no viste el mensaje de ayer, te invito a que lo veas, porque hay muchísima información ahí. Entonces el Mesías muere, da su vida entre ese tiempo y dice que había oscuridad. ¿Por qué? Porque Él viene a pagar el precio por los pecados de la humanidad, pero Él también viene a traer autoridad y juicio. Porque todo aquel que tenga la sangre del Cordero será perdonado de sus pecados, mas el que no tenga la sangre del Cordero ya ha sido condenado. Y dice ahí Mateo 27 que a la hora novena hubo un eclipse de sol y el velo del templo se rasgó de arriba abajo. ¿Por qué? Porque la sangre del Cordero fue suficiente. ¿Para qué? Para ser aceptado delante del Padre, delante del Creador. Y ya el lugar santo, el lugar santísimo, ya no funcionaba más. Por eso se cortó el velo, se rasgó de arriba abajo, porque vino la orden de Yahweh. Por eso ya a partir del sacrificio del Mesías, ya no hay más sacrificio que hacer. Por eso el tercer templo, que muchos están esperando en Jerusalén,
es a través del sistema de la élite y del anticristo que viene, no a través de Yahweh, porque Yahweh no está pidiendo un tercer templo, Yahweh ya no está pidiendo volver a hacer sacrificios, porque el sacrificio de su Hijo fue para siempre. Entonces, tenemos que entender eso. Tenemos que entender bien las Escrituras. Cuando el Mesías muere, hay un eclipse de sol. Hay un gran terremoto y el templo se rasgó en dos el velo. Entonces, estas señales que estamos viviendo son bíblicas. Y que tenemos que entender que los hijos de Yahweh son llamados a ser luz, no tinieblas. Colosenses 1:3 dice Pablo, ustedes no están en tinieblas, ustedes son hijos de la luz, porque su Padre es luz. Recién veíamos Isaías, Ezequiel, ahora vemos Joel 2:10. El sol se oscurecerá, la luna no brillará. Y dice, antes que venga el Mesías. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a venir este eclipse, va a suceder y va a ser entre México y Estados Unidos. Este eclipse va a anunciar la segunda venida del Mesías, los juicios de Yahweh a la tierra, y este eclipse va a provocar claramente más dolores de parto sobre la tierra. Y donde hay eclipse de luna y de sol, siempre los dolores de parto aumentan. Significa que puede pasar algo en estos países. Pero no tenemos que mezclar lo que es un eclipse con los 3 días de oscuridad. La Biblia no habla de 3 días de oscuridad. Vuelvo a decir, son falsas doctrinas que están enseñando en las redes. Si hay apagones y si hay oscuridad en la tierra, es decir, luz, si no hay luz y hay apagones y ciudades enteras y países se quedan sin luz, es por el sistema. Y ustedes saben a qué me refiero. No puedo hablar mucho porque todo está controlado. Es por el sistema. ¿Por qué? Porque están preparándose para lo que se viene. Ellos apretando un botón controlan toda la tierra. Prepárense en que las redes ahora están libres, pero llegará un momento que no. Ahora estamos libres, pero llegará un momento que no. Entonces, abran su cabeza, abran el entendimiento. Escudriñen, infórmense, estudien. Porque a ellos no les conviene que seamos ignorantes. A todo lo contrario. A ellos no les conviene que sepamos que seamos ignorantes. Entonces, tenemos que entender que estos 3 días de oscuridad que hablan, si llega a pasar algo, no por el sol, sino por la luz eléctrica que nosotros tenemos en esta tierra, todo eso va a ser controlado, porque ya ha pasado. Cuando activen la máquina de CERN el lunes, ellos van a consumir mucha energía y es probable que en la zona de Suiza muchas ciudades y países se queden sin luz. Entonces es muy probable que si hablamos de 3 días de oscuridad, muy probable que vengan apagones para llevar a cabo los proyectos. Entonces, ¿qué dice la Biblia con los 3 días de oscuridad? Hay un solo versículo que habla de que la tierra va a entrar en oscuridad, pero no son 3 días, son 5 meses. Y esto está en Apocalipsis capítulo 9, versículo 1. Cuando habla Apocalipsis 9, está hablando de las trompetas. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de la ira. Si nunca leíste los 21 juicios de Yahweh en Apocalipsis, empezá a leerlo, empezá a escudriñarlo. En el canal de YouTube del ministerio, yo di una serie de estudios de todo el libro de Apocalipsis. Buscá los videos ahí. Y ahí vas a conocer realmente lo que quiere decir Apocalipsis. Y ahí explico yo todos los juicios.
Pero la quinta trompeta dice claramente que será llena de oscuridad. Apocalipsis 9, versículo 1. Y cayó del cielo, y sonó el ángel la trompeta, y cayó del cielo una estrella a la tierra. Y se le dio autoridad como una llave. Y cayó sobre el pozo del abismo. Y se abrió el pozo del abismo, y se empezó a salir humo. Y empezaron a salir langostas gigantes, que tenían cola de escorpión y cara humana. Y comenzaron a torturar al ser humano que no tenían la marca en su frente, que no tenían el sello de Yahweh. Y los torturaban, y ellos buscaban la muerte y no podían hallarla, porque la muerte no tenía autoridad durante 5 meses. Y dice que el humo del pozo del abismo fue tanto como un horno prendido. ¿Por qué? Porque en el pozo del abismo hay fuego, lava y agua. Si vos mezclás lava, que es fuego, con agua, ¿qué va a producir? Humo. Y acá te estoy dando una información, porque la pregunta que te voy a hacer, ¿dónde queda el pozo del abismo? ¿Qué dice ahí Apocalipsis? Y para aquellos que estudiaron con la escuela conmigo, saben dónde queda el pozo del abismo. Si uno mezcla lava, que es en sí azufre, que es fuego, con agua, comienza a salir humo. Y bueno, claramente dice ahí que cayó la estrella, literalmente, esto no es figurado, esto es literal, una estrella va a caer del cielo en el pozo del abismo. Y se les dio una llave. ¿Qué es eso? Autoridad. Autoridad dada por el Creador. Y va a impactar tanto la tierra que va a producir terremotos y tsunamis. Porque esto es uno de los juicios más fuertes que Yahweh va a lanzar a la tierra. Y dice que va a caer y va a abrir el pozo del abismo donde está Satanás y los ángeles caídos. Y estos ángeles caídos, porque son ángeles caídos, estos seres en forma de langosta con cola de escorpión y con cara humana, dice que van a picar y van a lastimar al hombre que no esté sellado por Yahweh. Y acá tenemos una señal en Apocalipsis 9 de que la iglesia, de que los cristianos, de que los hijos de Yahweh no se van antes de la tribulación y de los juicios. La novia del pueblo de Yahweh se va a ir en medio de los juicios. Y esto ya lo enseñé y lo vengo enseñando hace años. No se va a ir antes. Por eso la doctrina del rapto y el arrebatamiento es una doctrina errada. Está mal interpretada. Porque el pueblo de Yahweh, la novia del Mesías, se va a ir en medio de los juicios. Porque ahí está hablando de que habían hijos de Yahweh en medio de ese juicio. Entonces cuando cae, se abre el pozo del abismo. Y dice que tanto humo salía que cubrió todo el cielo. Es decir, que ese humo va a cubrir toda la tierra. Va a cubrir todo el primer cielo. Y el sol, obviamente, no va a poder alumbrar la tierra, ni la luna. Y dice que va a durar 5 meses este juicio. Entonces no son 3 días de oscuridad. Si hablamos de oscuridad en la tierra, dado por Yahweh, son 5 meses. ¿Y a dónde queda el pozo del abismo? Donde cayó Satanás. El Mesías dice, vi caer a Satanás como un rayo a la tierra. ¿Por qué? Porque los ángeles de Yahweh y los ángeles caídos, que son los ángeles rebeldes, como Lucifer, viajan a la velocidad de la luz. Por eso lo veo caer como un rayo. Un rayo viaja a la velocidad de la luz. ¿Y dónde cayó Lucifer? Cayó claramente en el lugar donde la tierra hay más misterio, que es el Triángulo de las Bermudas. Porque dentro de las aguas está su reino. Por eso en los océanos es otro mundo.
Por eso dice claramente que va a caer. Y si ustedes ven el mapa, si ustedes ven dónde queda el Triángulo de las Bermudas, estamos hablando de lo que es el Caribe, lo que es las Islas Bermudas, lo que es Miami, lo que es Puerto Rico. Toda esa zona forma justamente un triángulo. Y ustedes saben, aquellos que estudian sobre estos temas, que el triángulo es un símbolo satánico de la antigüedad y hasta ahora. Entonces, todas estas cosas que estoy enseñando son verdades que Yahweh ha revelado a muchos de sus hijos a través de buscarlo a Él. Y si no puedes entender o no lo crees, pedile a Yahweh que te ilumine y que te dé la luz y el entendimiento para salir del error y del engaño. Cuando caiga esta estrella, va a producir muchos tsunamis y terremotos. Y toda esa zona, todos esos países que viven en Centroamérica, específicamente el Caribe, van a sufrir daños terribles. Y estamos hablando solamente de un juicio de Yahweh. Entonces, para terminar este mensaje, no hay 3 días de oscuridad. Si va a haber 3 días de oscuridad en la tierra, está programado por el hombre y por el sistema. Pero la Biblia no habla de 3 días de oscuridad. La Biblia habla de 5 meses de oscuridad, que es la quinta trompeta. Cuando caiga la estrella de Yahweh determinada sobre el pozo del abismo. Porque Yahweh le va a dar a Satanás autoridad absoluta de torturar al ser humano. Satanás, si bien está gobernando ahora, porque es el Dios de este mundo, el príncipe de este mundo, pero está limitado. Pero cuando caigan los juicios de Yahweh, ahí él, con sus ángeles caídos, y está hablando de una cifra muy importante, 200 millones. 200 millones. Y van a afectar a toda la humanidad. Y dice ahí claramente que así, es decir, viviendo ese juicio, aún así, muchos blasfemaban el nombre de Yahweh. ¿Qué significa eso? Que ni siquiera de esa forma se iban a arrepentir y ser salvos. Por eso, el pueblo de Yahweh tiene que despertar y empezar a leer el libro que muchos le tienen miedo, el libro de Apocalipsis. Y ese es el libro que Yahweh me llamó a los 20 años de edad. Porque Él me empezó a revelar el libro de Apocalipsis yo sin saber lo que era la Biblia, qué es lo que decía. Pero Él me enseñó, Él me preparó y me sigue preparando en 24 años caminando con Él para hablar su verdad, que esto va a acontecer, crean o no. Crean o no, esto va a suceder. ¿Cuándo? Cuando Yahweh lo determine. No cuando lo quieras vos o lo quiera yo. Cuando Yahweh lo determine. Por eso el Mesías dijo claramente: solo el Padre que está en el cielo sabe cuándo enviará a su Hijo. Ni los ángeles saben. Porque Él conoce todos los tiempos. Por eso, hermanos, compartan este mensaje. ¿Por qué? Porque muchos creen 3 días de oscuridad. No va a acontecer 3 días de oscuridad dado por Yahweh. La Biblia no habla de eso. Sí habla de oscuridad, pero van a ser 5 meses a través de la quinta trompeta. Y aquellos que no estudiaron o no escucharon el mensaje El silencio en el cielo, la 7ª trompeta, te invito a que lo busques en el canal de YouTube, porque ahí explico claramente los 7 juicios que son las 7 trompetas de Yahweh, y que habla que en la 7ª trompeta va a haber un silencio en el cielo, va a haber un antes y un después, anunciando la segunda venida del Mesías. Por eso, hermanos, hay que prepararse, porque se nos viene la noche. Se nos viene la noche. Las cosas van a empeorar. Los sucesos van a seguir pasando. Olvidémonos que nos vamos con Yahweh, con el Mesías. No, vamos a tener que pasar cosas terribles, cosas tremendas. Pero ahí es donde nosotros tenemos que activar nuestra verdadera fe. Si tenemos verdadera fe, tenemos que confiar en el Padre. Así que Yahweh te bendiga, que el Padre te bendiga. Damos gracias al Padre por este mensaje. Compartan este mensaje. Este mensaje lo he dado para que se entienda bien el tema de los 3 días de oscuridad.
y qué dice la palabra de Yahweh con respecto a este tema. Mañana quizás pueda salir un video en vivo, voy a estar haciendo un video hablando un poquito del eclipse que vamos a tener el lunes, así que seguramente nos estaremos conectando. Así que Yahweh te bendiga, buen comienzo de semana, busca al Padre, llénate de Él, escudriña la Escritura, ahora que podés, ahora que hay tiempo, porque llegará el tiempo donde va a escasear el alimento, va a escasear la comida, pero también va a escasear la palabra de Yahweh. Porque Yahweh va a cerrar la boca a sus siervos y ya no va a haber más palabra. Así que aprovechemos este tiempo, porque ese es el silencio en el cielo. Yahweh ya no va a hablar ni va a contestar las oraciones. Y no falta mucho para que suceda. Así que hermanos, preparémonos. Yahweh te bendiga. Nos vemos pronto en otro mensaje. Bendiciones. Shalom.